En un momento que ha detenido la atención colectiva de forma inmediata, una frase ha irrumpido con una fuerza que no admite interpretaciones superficiales. La confirmación ha llegado sin rodeos, sin adornos, con una claridad que impacta desde el primer segundo. Estamos roto, pronunciado con una contundencia que resuena más allá de las palabras, se convierte en el centro de toda la escena. No es solo una afirmación, es una declaración que marca un quiebre. Y en ese quiebre, la historia que muchos creían entender comienza a transformarse. Todo adquiere un nuevo significado a partir de ese instante. El tono de esta confirmación no deja espacio para la duda. No hay matices que suavicen su contenido, ni intentos de diluir su impacto. Es directa, firme y cargada de una emoción que no necesita ser explicada. Esa forma de comunicar refuerza la sensación de que se trata de una verdad asumida. Una realidad que ya no podía mantenerse en silencio. Y cuando el silencio se rompe de esta manera, el eco es inevitable. La reacción ante estas palabras no se hace esperar. Hay un momento de pausa, casi de incredulidad, seguido por una ola de interpretaciones. Cada oyente procesa la frase desde su propia perspectiva. Algunos buscan entender el contexto, otros intentan reconstruir los hechos previos. Y en ese proceso, la narrativa se expande. La frase no se percibe como un inicio, sino como un desenlace. Como la conclusión de un camino que, aunque no completamente visible, se intuye complejo. Estamos roto no es solo una descripción, es un punto final implícito. Pero al mismo tiempo, abre nuevas preguntas. Porque todo final contiene, en sí mismo, la semilla de algo nuevo. La figura de Zeng se presenta en este momento con una carga emocional distinta. No como alguien que informa, sino como alguien que atraviesa un instante significativo. Esa dimensión añade profundidad a la escena. La hace más humana, más cercana. Y esa cercanía es la que conecta con quienes observan. El público no se limita a escuchar, se involucra. La frase genera una reacción que va más allá de la simple curiosidad. Hay una necesidad de comprender, de interpretar, de encontrar sentido. Y esa necesidad es la que mantiene viva la atención. Porque cuando una declaración toca una fibra emocional, su impacto se multiplica. La narrativa que surge de este momento no es lineal. No sigue un camino claro ni predecible. Está llena de matices, de posibles lecturas, de interpretaciones abiertas. Y en esa complejidad, se vuelve más real, más cercana a la experiencia humana. La ausencia de detalles concretos no debilita el mensaje. Al contrario, lo hace más potente. Porque deja espacio para lo no dicho, para lo que se intuye, para lo que se siente entre líneas. Y ese espacio es donde la historia se construye. Cada repetición de la frase añade una nueva capa de significado. No se agota, no pierde fuerza. Al contrario, se profundiza. Se convierte en un punto de referencia dentro de la narrativa. En un momento que se recuerda y se revisita. El concepto de ruptura, en este contexto, no se limita a lo evidente. Se expande hacia lo emocional, hacia lo simbólico. No es solo una separación, es una transformación. Un cambio que redefine la manera en que se entiende todo lo anterior. El tiempo parece detenerse alrededor de este instante. Como si todo lo demás quedara en segundo plano. La atención se concentra en la frase, en su significado, en sus implicaciones. Y en ese enfoque, la escena adquiere una intensidad particular. La historia, lejos de cerrarse, se abre. Se proyecta hacia nuevas direcciones, hacia nuevas interpretaciones, porque incluso en la ruptura, hay movimiento, hay evolución. Y esa evolución es lo que mantiene viva la narrativa. La reacción emocional, aunque no siempre visible, es innegable. Hay una conexión que se establece, una empatía que surge, y esa empatía es la que hace que el momento trascienda.
El impacto de esta confirmación no se limita al instante en que se escucha. Se prolonga. Se mantiene. Se convierte en un referente. En un punto de inflexión dentro de la historia. Y así, entre palabras que pesan más de lo que aparentan y silencios que las acompañan, queda claro que esta declaración no es un simple anuncio. Es un momento que redefine todo lo conocido. Un instante que marca un antes y un después. Y que seguirá resonando en cada interpretación.